Bueno, ahora sí, vamos a comenzar la charla de hoy. Como podrán ver ahí, si están viendo mi pantalla, les estoy compartiendo la presentación. El tema de hoy es programación para todos. La idea de este curso está basada en el curso de la Universidad de Michigan, ¿sí? Donde vamos a empezar a ver algunos conceptos básicos de programación. Este curso está pensado para gente que no sabe programar, ¿sí? O que tiene unos conocimientos muy básicos, así que quédense tranquilos que vamos a tratar de ir de lo más fácil, bien bajo y con tiempo para poder llegar al menos en el día de hoy, a poder escribir nuestro primer script en Python y ejecutarlo. Por eso se llama Comenzando con Python, ¿sí? Vamos a usar Python como excusa para aprender a programar en realidad. Aquellos que vayan a seguir en algún momento cuando arranquemos la especialización, repito, este es el curso de programación para todos de la Universidad de Michigan. Es un curso que lo vamos a ir haciendo durante 5 o 6 meses. Son un conjunto de 5 cursos, ¿sí? Que vamos a ir viendo de a poquito, desde lo más básico del lenguaje, vamos a pasar a ver también cómo podemos abrir archivos, compilar datos de archivos, vamos en algún momento en el tercer curso de esa especialización, vemos algo de lo que se conoce como web scraping, que es conectarse a través de un script de programación, conectarse a la web y bajar la información que hay en la página, para después poder procesarla y obtener una información mucho más rica. Y finalmente, en los últimos cursos, lo que hacemos es ver todos esos datos que nosotros armamos, cómo lo podemos guardar en una base de datos, con lo cual también vemos algo de SQL y cómo trabajar con eso. Vemos lo básico de HTML, la estructura cliente-servidor, cómo nos podemos comunicar. Y una vez que tenemos la base de datos y toda la información trabajada, lo que hacemos es generar ciertas visualizaciones donde vamos a trabajar con HTML, JavaScript y toda esta información que nosotros fuimos acumulando en el correr de las clases. Eso es una idea, un pantallazo general para los que estén interesados. Pueden por el grupo de WhatsApp después cualquier cosita consultar y la gente de administración y de coordinación se van a poner en contacto con ustedes. Pasado de este aviso, para los que quieran ir ganando tiempo, en algún momento yo les voy a mostrar Python ejecutándose y les voy a mostrar también un editor de código, con lo cual les voy a pasar ahí justamente por el chat, ahí les acabo de pasar, donde pueden ir a buscar la página de Python para bajar Python y si quieren instalarlo. No vamos a ver paso a paso la instalación hoy, vamos a presuponer que ya lo tienen instalado, pero el que quiere ir probando no es muy difícil, es buscar donde dice download, se lo bajan, siguiente, y pueden ir instalándolo. Voy a tratar de mostrarles en algún momento también. Bueno, vamos a arrancar. Lo que les voy a pedir, si en algún momento tienen alguna pregunta, se pueden desmutear, me dicen Omar, tengo una pregunta, o directamente en el chat, ¿sí? Pueden escribirlo y los vamos a ir siguiendo, los tengo acá al costadito, así que los podemos ver. Recuerden, por favor, sumarse al grupo de WhatsApp para que podamos compartir también los materiales por ahí y podamos estar en contacto con ustedes. Bueno, sin dilatar mucho más, vamos a arrancar entonces. Programación para todos, comenzando con Python. Es esta charla que estamos arrancando hoy. Y esto está organizado por el Centro de Graduados de Ingeniería y la Cooperativa de Trabajo Tu Éxito Profesional. Lo primero que vamos a hablar es ¿por qué programar? ¿Sí? ¿Para qué usamos esto de programar? Ahí están preguntando por el chat si se lo pueden bajar en una MacBook. Sí, también tienen la opción de buscarlo. ¿Sí? Eso ahora cuando veamos la página, el navegador les va a detectar qué sistema operativo tienen. ¿Sí? Se puede, tanto es multiplataforma Windows, con lo cual pueden trabajarlo en Windows, Linux o Mac. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Quédense tranquilos los que no lo encuentran. Ahora cuando lleguemos a esa parte se los muestro.
Bueno, ¿por qué programar? Esto es lo que vemos en el primer capítulo, la primera semana del curso, ¿sí? Nosotros, para programar, lo que estamos haciendo en realidad es dándole una secuencia lógica a las computadoras. Las computadoras en sí, ¿sí?, están construidas para hacer cosas por nosotros. Pero para poder decir a la computadora qué cosas nosotros queremos que hagan, tenemos que tener un idioma de comunicación con estas computadoras, ¿sí? Tenemos que hablar algo que la computadora entienda, ¿sí? Entonces ahí es donde surgen los lenguajes de computación. Para nosotros, hablar así coloquialmente, estableciendo un lenguaje común de comunicación, lo venimos haciendo desde que nacemos, entonces para nosotros es algo natural. Ahora, nosotros tenemos que aprender cómo comunicarnos con una computadora. En sí, una computadora es como si fuese un cerebro inteligente, pero tiene su parte que, podamos decir, no tiene iniciativa o es medio tonto que no sabe qué hacer. Necesita de que nosotros le vayamos indicando qué ir haciendo paso a paso, ¿sí? Por eso la computadora lo que nos va a preguntar es, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué sigo? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué hago? ¿Con qué sigo? ¿Qué hago? ¿Con qué sigo? Así por instrucción, ¿sí? Es la única forma que las máquinas entienden y saben lo que tienen que hacer. Por sí solas, las computadoras son inútiles, ¿sí? Tienen un gran poder de procesamiento, son muy rápidas, pero no saben en qué secuencia ejecutar esas órdenes o cómo poder resolver un problema. Ahí es donde entramos nosotros, los usuarios, como programadores. Perdón. Entonces, en este caso, lo que los usuarios hacemos, ¿sí?, cuando estamos no como programadores, sino como usuarios, es decirle a la computadora, quiero ver un video en YouTube, entonces le hago un clic, esa información ya está, esa secuencia de instrucciones que tiene que ejecutar la computadora para reproducir ese video, ya está programada previamente por alguien, ¿sí? Y eso es el trabajo del programador, armar esa secuencia, ¿sí?, de programas que la computadora después va a poder ejecutar. Entonces, nos podemos poner en dos posiciones. En la posición de usuario, que lo único que hacemos es consumir lo que tenemos en la computadora, o en este caso en un teléfono, ¿sí? Nosotros acá, en el teléfono, a diferencia de lo que veíamos antes, ¿sí?, que las computadoras dicen qué es lo que quiero hacer y le hacemos toda una secuencia. En un teléfono lo que tenemos son iconitos, y ese iconito lo que hace, cada vez que yo le hago clic, es abrir, abrir un programa, por ejemplo. Pero la lógica necesaria para abrir ese programa, y cómo abrirlo, y ejecutar ese programa, ¿sí?, lo terminó armando un programador, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el mercado, en iPhone, en Apple, en lo que sea de programación, hay un montón de posibilidades y un montón de programas. Y son los programadores los que diseñan ese, para ese equipo ese programa. Entonces, si nos ponemos en esa postura en la que tenemos el celular, ¿sí?, como usuarios, nosotros estamos mirando la pantalla. No sabemos lo que pasa dentro del celular, no sabemos lo que pasa dentro de la computadora. Pero como programadores, es como si nos pusiéramos dentro de la computadora, porque para ser programador debemos conocer cómo está armado el dispositivo, cómo funciona, y debemos conocer un lenguaje con el cual nos podamos comunicar con la computadora, ¿sí? Pues acá tienen el dibujito del usuario que ve todo como si fuese la Matrix y no entiende qué es lo que pasa dentro, ¿sí? Ahora, el programador, el trabajo del programador es entender esa Matrix, entender qué pasa por dentro y cómo puedo utilizar esos recursos y generar
que la computadora, el celular, lo que nosotros estemos programando, realice una tarea puntual. Entonces, como usuarios, lo que vemos es una herramienta, ¿sí? Una herramienta que podemos usar distintos programas, como un procesador de texto, una hoja de cálculo, un mapa, por ejemplo, cuando abrimos Google Maps para buscar algo, tener una lista de tareas, ir tildándolas a medida que vamos ejecutándolas. Ahora, como programadores, lo que conocemos es las formas en las que trabaja la computadora, cómo está armada esa computadora, cómo está armado ese dispositivo, qué lenguaje podemos usar para comunicarnos, ¿sí? Entonces, los programadores tienen ciertas herramientas para usar que en realidad lo que terminan generando son herramientas nuevas que son las que usan después los usuarios, ¿sí? Entonces, programar en sí y el por qué programar es para generar estas herramientas nuevas para los programadores y para los usuarios. Estas herramientas se van a usar para distintas cosas. Somos como programadores, ¿sí? Somos desarrolladores o creadores de pequeños ayudantes o de pequeños programas que usamos para automatizar tareas del día a día. Por ejemplo, tanto usuarios como programadores podemos hacer, quizás ante una encuesta que tenemos, podemos ir limpiando los datos y quedándonos con esa encuesta y depurarla y quedarnos con la información que en verdad necesitamos. Para eso podemos usar cualquier herramienta de las que nombramos, ¿sí? Una hoja de cálculo, un procesador de texto, ¿sí? Eso lo usamos directamente tanto como programadores o como usuarios, lo usamos en una computadora, en un dispositivo móvil. Ahora, como programador y el trabajo de programación, ¿sí? Es producir algo para que lo usen otros. Entonces, la solución a un problema, por ejemplo, de rendimiento de un software que anda muy lento, tiene algún problema que no funciona, ese es un trabajo de un programador, ¿sí? Armar un libro de visitas en un sitio web, eso es trabajo de un programador. Entonces, como usuarios, nosotros nos paramos como usuario y lo que hacemos es ver la pantalla, ver el frente de la pantalla, el frente de nuestro navegador, el frente de nuestro dispositivo móvil y consumir las herramientas que hay, que alguien inventó, que alguien generó y que están ahí dentro para ser utilizadas, ¿sí? Ahora, como programador, nos paramos en el medio, ¿sí? Dentro de ese dispositivo, con lo cual, como programadores, estamos como dentro de la computadora, ¿sí? Por eso tienen este dibujito acá, y eso nos obliga a nosotros conocer lo que es el hardware, que es toda la parte física del dispositivo, cómo funciona, ¿sí? Vamos a ver en un ratito un esquema básico de cómo funciona una computadora, donde tenemos los discos, el procesador, la memoria, ¿sí? En el caso de un dispositivo móvil, la pantalla, la antena de comunicación, tenemos un montón de procesos físicos, perdón, aparatos o dispositivos físicos que forman en conjunto lo que se conoce como hardware, ¿sí? Entonces, hardware o la parte dura sería todos los dispositivos físicos, ¿sí? Y después tenemos el software, ¿sí? Los programas, todas estas herramientas que usan los programadores para generar nuevas herramientas, ¿sí? ¿Qué herramientas usan los programadores para generar nuevas herramientas? Bueno, lenguajes de programación, sistemas operativos, ¿sí? Sin un aparato, sin un sistema operativo, no tiene sentido. Si yo tengo una computadora y no tengo el sistema operativo Windows, Linux, o si tengo una Mac, un sistema iOS, perdón, no tengo forma de utilizarlo, ¿sí? Eso es un software que nos sirve como herramienta. Ese software que nos sirve como herramienta lo diseñó otro programador, pero nosotros en este caso lo estamos usando como herramienta de desarrollo y de comunicación. Lo mismo pasa con los editores de código, como el de Visual Studio Code, que les pasé el link, ¿sí? Es una herramienta desarrollada por otros programadores, pero en ese caso nosotros nos ponemos en la posición de usuario programador para usar una herramienta que desarrolló otro. Teniendo acceso a todos estos software de herramienta,
¿sí? A todos estos programas, a todo este hardware, nosotros podemos empezar a intercomunicarnos con las distintas partes del dispositivo, ¿sí? Podemos hablar de datos, podemos enviar y recibir información, podemos conectarnos a las redes. Es decir, que desde la posición de programador estamos entre el usuario y el dispositivo y empezamos a cranear y a pensar qué órdenes le tengo que dar yo a este dispositivo para que cumpla el objetivo, ¿sí? Usando el hardware y el software como si fuesen aliados nuestros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo de un programador? Conocer el hardware, conocer el software que está disponible y usarlo para poder acceder a las distintas partes, a los datos, a la información, a las redes, a la pantalla, a las distintas partes del dispositivo y generar un programa o una nueva herramienta que resuelva un problema o automatice un problema para presentarlo a otros usuarios. Ese es el concepto de por qué programar y qué es lo que hace un programador. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Me lo pueden hacer por el chat. ¿Vamos bien? Bueno, si no hay ninguna duda, seguimos entonces. Entonces, ¿qué es un código? ¿Qué es el software? ¿O qué es un programa? Que son todas cosas que yo fui nombrándoles recién hace unos minutos. Entonces, el software o programa va a ser una secuencia de instrucciones, ¿sí? Una secuencia de órdenes, como si fuese una receta. Una secuencia lógica que nosotros les vamos a ir dando a la computadora. Recuerden que la computadora es como, perdón, un procesador de información y de órdenes, ¿sí? Yo le voy a ir dando órdenes en forma secuencial y le voy a decir primero hace esto otro, después seguí con lo siguiente. Es como si nosotros nos pusiéramos a armar una receta de cocina, ¿sí? Donde le decimos, mira, estos son los ingredientes, en el primer paso anda calentando el horno y mantenelo para que llegue a tal temperatura, después mezclar todos los elementos secos, y mezclalos en un bol, agregale un poco de leche, un poco de aceite, anda a batirlo, hasta que quede una masa o una textura que no haya grumos, y le vamos dando condiciones, pero son todas en forma secuencial, ¿sí? Entonces, como programadores, lo que vamos a ir haciendo es eso, es darle las órdenes, ¿sí? Paso a paso, la computadora las va a resolver, o el dispositivo los va a resolver y nos va a preguntar, ya resolví esta línea, ¿ahora qué hago? ¿Con qué sigo? ¿Sí? Entonces, es una forma de generar en este dispositivo como una pequeña inteligencia, ¿sí? Que va resolviendo algún problema. Por eso podemos decir que ser un programador o armar un programa es también una obra de arte o algo creativo, porque lo que hacemos como programadores es, con las herramientas que tenemos, tanto de software como de hardware, tratar de resolver un problema, ¿sí? Y eso lo hacemos en pos de que un futuro usuario, ¿sí? Pueda tener una mejor experiencia de trabajo con este software que nosotros estamos resolviendo, ¿sí? Que estamos creando. Esto que les estoy mostrando acá es un programa en Python. No se asusten si lo entienden que es lo que pasa acá. Este es un programa en Python que lo que está haciendo es contar palabras y decirme, ¿sí? Abrir un archivo, le paso el nombre de un archivo, abre el archivo, revisa ese archivo, cuenta las palabras y me dice cuál es la palabra más común, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es durante el primer curso de la especialización, terminan entendiendo todo lo que está pasando línea a línea en este código, ¿sí? Pero este es el lenguaje que entiende la computadora y ahora vamos a ver puntualmente cómo es que funciona dentro de la computadora. Nosotros usamos el lenguaje Python para comunicarnos con la computadora y pasarle qué es lo que queremos que haga, ¿sí? Primero le decimos entra un nombre de archivo, cuál es el nombre del archivo que querés ejecutar, abrir ese archivo, ¿sí? Entonces en la pantalla van a ver que se ejecuta el programa, dice entrar el nombre del archivo, le ponemos el nombre del archivo, ¿sí?
Acá tienen una instrucción que lo que está haciendo es ir procesando ese archivo línea a línea, lo va procesando y va contando las palabras que aparecen, y después lo que hace es, de toda esa colección de palabras, contar, ¿sí?, cuál es la que apareció más y cuál apareció la palabra más, que más repetición tuvo, y por lo tanto tiene el contador más alto, y finalmente nos dice, bueno, esta es la palabra, imprime en pantalla, esta es la palabra que más veces apareció y esta es la cantidad de veces que apareció. En resumen, eso es lo que está haciendo este programa, pero fíjense que es una secuencia que vamos a ir ejecutándola línea a línea. Entonces yo les decía que para poder programar debemos conocer al menos lo básico del dispositivo que nosotros queremos programar. Si vamos a trabajar con una computadora, debemos conocer lo básico de la arquitectura de computadoras. Si vamos a trabajar con un dispositivo móvil, deberíamos conocer lo básico del dispositivo móvil. Lo que les voy a presentar ahora es un esquema, ¿sí?, que es una adaptación del modelo de Bode-Newman, que es lo básico con lo mínimo que necesitamos para poder ejecutar algún programa o tener algún dispositivo y entender cómo funciona. Esto, para el que no lo conoce, es una tarjeta, ¿sí?, una Raspberry Pi, que es como si fuese una mini computadora muy, muy, muy chiquita. Y todos los componentes que necesitamos, ¿sí?, tanto el procesador como una unidad de entrada para conectarles cosas, o una unidad de salida para sacar cosas a una pantalla, a mandar cosas a la red, está todo metido acá adentro, todo metido en una plaquetita muy, muy, muy chiquita, ¿sí? Entonces tenemos hoy día computadoras muy, muy chiquitas, ya no es como hace años que había computadoras que ocupaban toda una habitación, y con esto también lo podemos programar y generar algún script, algún programa, algo que resuelva un problema puntual, ¿sí? En todos los dispositivos, cuando oímos hablar de esto del Internet de las cosas, lo que estamos haciendo es justamente eso, usar el hardware que tenemos a disposición y mediante algún lenguaje de programación, usar esos recursos para resolver un problema. Entonces, las partes básicas de una computadora, ¿sí?, este es un esquema genérico, son estas que tenemos acá. Tenemos la unidad central de procesos, ¿sí?, o CPU, lo van a ver en muchos lugares. En este caso es el procesador, ¿sí?, el microprocesador, que hace las veces del cerebro de la máquina, ¿sí?, y que es donde se ejecutan una a una estas instrucciones que nosotros le vamos pasando, ¿sí? Recuerden siempre que las instrucciones se ejecutan dentro del procesador, ¿sí? Y una vez que termino de ejecutar una sentencia, como siempre, y como les digo, en sí las computadoras son tontas, no entienden y no saben qué es lo que tienen que hacer, salvo que nosotros les digamos qué, ¿sí? La ventaja que tenemos con las computadoras es que pueden seguir una gran cantidad de instrucciones muy, muy rápido. Entonces, si nosotros escribimos esas instrucciones, la computadora las ejecuta muy, muy rápido. Las ejecuta tan rápido y hace tantas cosas que termina simulando, o terminan pareciendo inteligentes, ¿sí? Entonces, por cada ejecución y cada línea de comando que la computadora está ejecutando, ejecuta una, termina de ejecutarla, y me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Eso es lo que está pasando dentro de la unidad central del proceso. Después tenemos la memoria principal, ¿sí? Que en la memoria principal vamos a ver que hay dos tipos de memoria. La memoria RAM, que es aquella que es de acceso aleatorio, por eso se llama memoria RAM. Es una memoria chiquita, ¿sí? Una memoria de muy poca capacidad de almacenamiento, pero es muy, muy, muy rápida. ¿Qué ventaja tenemos con esto de la memoria RAM? Que podemos usarla como para ir almacenando los resultados, ¿sí?, y las siguientes instrucciones que tiene que ejecutar el procesador. Por eso están viendo acá que hay una comunicación entre la unidad central de procesos y la memoria RAM, ¿sí?
Entonces al procesador le vamos a pasar, por ejemplo, sumame el número 1 más el número 2 y guardame esto en algún lugar en la memoria. Entonces hace el procesamiento y ese valor que terminó resolviendo, que se llama resultado, lo termina guardando en la unidad de memoria principal, ¿sí? Más adelante, si necesito hacer uso de ese resultado, le digo, anda a buscar el resultado que tenías y hacer tal otra operación, ¿sí? Por eso tienen acá esta flechita de ida y vuelta entre la memoria principal y la unidad central de procesos. Entonces, las instrucciones se ejecutan en la unidad central del proceso y todos los que usamos para guardar como almacenamiento, ¿sí? Es la memoria principal, que en este caso es memoria RAM. ¿Qué características tiene la memoria RAM? Que es de acceso aleatorio y que si la computadora pierde conexión, ¿sí? Pierde la electricidad una vez que la apago, todo lo que había ahí guardado se pierde, se va, ¿sí? Esa es la memoria RAM. Después tenemos, como les decía, tanto la parte del hardware, de unidad central de proceso y la memoria RAM, lo que tenemos es el software, ¿sí? Es el software que nos permite esta comunicación con todas las partes de la computadora, estos famosos sistemas operativos, ¿sí? Windows, Linux, en Mac un sistema iOS, ¿sí? En los celulares Android, ¿sí? Es el sistema operativo. Entonces tenemos un software que lo que hace es manejar esta comunicación entre las partes internas de la computadora y a la vez manejar la comunicación con los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Dispositivos de entrada de información. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser un dispositivo de entrada de información hacia una computadora? ¿Qué tenemos como usuarios? La forma de ingresarle información a una computadora. Lo más básico. Teclado, dice Marcelo. Bien. Una tarjeta fotográfica. Eso es otra cosa, que ahora lo vamos a ver, Sheila. Exacto. Como dispositivos de entrada tenemos el teclado, tenemos el mouse, tenemos, en el caso de los celulares, tenemos las pantallas. Las pantallas táctiles son un dispositivo de entrada también, ¿sí? En ese caso, la pantalla cumple dos roles. Tiene dispositivo de salida, porque puedo ver lo que está pasando en la pantalla del celular, pero a la vez le puedo ir haciendo clic y hacer como si fuese un teclado esa pantalla, ¿sí? Un micrófono, lector de código de barras, excelente. La tableta gráfica, bien, muy bien, exacto. Esos son todos los dispositivos de entrada y salida. ¿Cómo hago que la unidad central de procesos vaya y sepa en qué orden tiene que trabajar, y en qué orden tiene que ir a ejecutar una instrucción, cuándo tiene que ir o qué tiene que hacer para ir a ver un dispositivo de entrada o un dispositivo de salida? Todo eso está metido en lo que se llama sistema operativo, ¿sí? Que es un software que lo que hace es darle vida a la computadora y al hardware en sí. Entonces, este hardware que está acá adentro es el hardware que nosotros como programadores vamos a usar, y el software que lo administra es el que nosotros usamos también como herramienta. Por eso cuando vimos en el gráfico anterior, software y hardware eran los dos que usamos para poder acceder a todo el resto de las cosas. Yo les decía datos, información, a la red, ¿sí? Entonces con ese software y ese hardware nosotros vamos a acceder a todo lo que sea entrada, ¿sí? Y salida. Y de salida ya nombramos la pantalla. ¿Qué otro se les ocurre? Una impresora, los parlantes, muy bien. Muy bien, Analía, muy bien, Agustina. Excelente. ¿Sí? Esos son dispositivos de salida. Alexa, exactamente, un puerto USB. También puede ser un dispositivo. En realidad un puerto es un canal de comunicación. ¿Sí? No es un dispositivo en sí de salida o de entrada. Yo uso ese puerto de comunicación y le conecto algo que quiera conectar ahí. Puede ser un parlante que se conecte por USB, puede ser alguna impresora, ¿sí? Pantalla de entrada y salida. Sí, la pantalla puede ser de entrada y salida siempre y cuando esa pantalla sea táctil, Analía. ¿Sí? Ok, bueno, hace un ratito me nombraron
una tarjeta de una cámara de fotos y me nombraron recién el pendrive. Eso, ¿sí?, es parte de lo que podría llegar a nombrarse como memoria secundaria, ¿sí? Por lo general, estas memorias secundarias son memorias mucho más grandes, de mayor capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y no pierden la información cuando pierden conexión eléctrica o cuando no están alimentadas eléctricamente, ¿sí? Entonces a estas memorias, o memorias, las vamos a llamar memorias secundarias, simplemente para diferenciarlas de la memoria principal que está dentro de la computadora, que es la memoria RAM, ¿sí? ¿Qué dispositivos hacen las veces de memoria secundaria? El pendrive, un disco rígido, un disco de, no solamente el disco rígido, el que giraba viejo, sino un disco de estado sólido, una tarjeta de memoria, ¿sí? Un disco externo, un disco interno en la computadora, pero internamente es como si fuese una memoria secundaria, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a darle instrucciones a la máquina. ¿Para qué? Para que vaya a buscar información a la unidad secundaria, la traiga dentro de la computadora, la almacene temporalmente en la memoria RAM, ¿sí? Por eso las máquinas andan mejor cuanto más memoria tienen, porque necesitan tener esa memoria temporal para poder ejecutarse. Voy a tener mi script y mi programa almacenado en memoria, ¿sí? Me traigo una copia de lo que tengo acá, en el disco, lo traigo a memoria, se carga en la memoria. ¿Y qué va a hacer la unidad central de procesos? Va a usar el sistema operativo para ir ejecutándolo línea a línea. La primera línea le dice, pedile al usuario que me ingrese por teclado el nombre de el archivo que quiere abrir. Entonces, le dice por pantalla, por salida, le dice al usuario, ingrese el nombre. Y se queda a la espera de que el usuario le ingrese el nombre. El usuario, por un dispositivo de entrada, ¿sí?, por un dispositivo de entrada le va a poner el nombre del archivo. Le llega el archivo y dice, necesito este archivo. Entonces le va a decir al sistema operativo, necesito este archivo. ¿Dónde está? El archivo está en el disco rígido, por ejemplo. Está en una memoria secundaria, ¿sí? Entonces tenés que ir a buscarlo allá. Entonces el sistema operativo va a ir a buscar esa información, la va a almacenar en la memoria RAM y le va a decir a la unidad central de proceso, en tal parte de la memoria RAM tenés el archivo a tu disposición, anda a leerlo. Entonces, en la unidad central de procesos lo va a ir a leer, ¿sí? Termina de leer el archivo y lo tiene ya guardado en la memoria. Y eso empieza a hacer el conteo de palabras y va haciendo toda esa secuencia uno a uno. Cuando termina de procesar el archivo y de contar las palabras y sabe cuál es la palabra que más veces apareció, le dice, a través del software, le dice al sistema operativo, dale al usuario la información que yo acabo de procesar. Encontré que la palabra más usada es software y se usó 33 veces. Entonces, le manda la señal al dispositivo de salida para que muestre en la pantalla la palabra software 33. ¿Sí? Eso es lo que pasa internamente, muy sencillo, explicado, lo que pasa dentro de la computadora. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Estoy siguiendo el chat a medida que voy hablando con ustedes. Merlín no puede ingresar al WhatsApp. Ahí los chicos te van a pasar nuevamente el link. Cualquier cosita, avisá y nos ponemos en contacto. Cuando dice 1 tera de storage, ¿es memoria secundaria, aunque esté dentro de la computadora? Exactamente, ¿sí? Si es un disco rígido, nosotros lo vamos a simplificar como memoria secundaria. Esto es un esquema básico, un esquema más que nada académico para poder entender las partes genéricas de una computadora, cómo trabajan, ¿sí? Omar. Sí. Bueno, algunos comentarios parroquiales. Bueno, vi que casi todos se anotaron. Les pedimos por favor que traten de anotarse por el grupo de WhatsApp y dar el presente. Les vamos a pasar la grabación de esta charla y algunos materiales.
Comentario, este curso, esta charla es la presentación de un curso que se va a dar los días jueves, que lo va a estar dando Omar, los jueves a la tarde, ahora el mismo Omar, que es Python para todos. ¿Sí? Es un curso que dura 6 meses, que son 5 cursos, y bueno, los que tengan interés en el curso, ahí están, digamos, se pueden contactar con cualquiera de nosotros y preguntarnos para cursarlo. ¿Sí? Forma parte de la temporada 2023, donde tenemos cursos de Python, de Data Analytics, de Machine Learning y de Deep Learning. Así que se corta mi mensaje, perdón. Pero bueno, básicamente el curso es los jueves, ¿sí? Así que el que tenga interés. ¿Se me escuchaba, Omar, o se cortaba? Sí, se escuchó Bueno. perfecto todo, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Gracias, Omar. Perfecto. Le estoy dedicando mucho tiempo a entender este esquema y cómo funciona, porque es la base para después poder aprender el lenguaje y usarlo, ¿sí? Entonces, al menos que de esta charla se lleven y entiendan este esquema y cómo funciona. Violeta pregunta, ¿para qué sirve saber cuántas veces se repite una palabra? Por ejemplo, para saber cuál es la palabra más buscada en alguna información, o cuál es la palabra que más aparece, vos armás un histograma, se llama, de cuáles son las concurrencias de una palabra. Es algo común, que lo podemos hacer en este caso en un archivo de texto, pero también lo podemos usar, o lo hace, por ejemplo, Google, para saber cuáles son las palabras o los términos más buscados en Internet. ¿Sí? La lógica de programación que terminás usando es la misma, tanto en el navegador como si estuvieses procesando un archivo de texto. ¿Sí? Muchas veces vamos a ver ejemplos que son más que nada académicos, como para explicar un tema, pero ese algoritmo de ir a buscar, o esa secuencia, un algoritmo es una secuencia de instrucciones, de tener una entrada, procesarla, obtener el resultado y mostrárselo al usuario, es un algoritmo o una secuencia lógica que la vamos a usar siempre. Depende de cuál sea el problema, ¿sí? ¿Se corta o seré solo yo? Dice Analía. Fíjate, debe ser vos, Ana. Yo por ahora no estoy viendo cortes. Estoy monitoreándolo desde el celular también y va andando bien. ¿El curso va a ser los jueves? Sí, todos los jueves de 18:30 a 20:30. No, van a ser de 18:30 a 21:30. Son 3 horas, ¿sí? Hoy hacemos solo 2. Es lo que utilizan las cookies. Las cookies es una información temporal que queda almacenada en el navegador. Pero si querés pensarlo, y te referías a la memoria RAM, sería como una cookie del navegador, sí. Por analogía, no es a ciencia cierta así, pero sí, podría ser. ¿El curso es a distancia o presencial? El curso es a distancia con esta modalidad de Zoom. Y a través del grupo de WhatsApp después te van a comunicar cuál es el precio. ¿La main es una EPROM? Sí, la BIOS, exactamente. ¿Sí? Son memorias de acceso aleatorio y son memorias que son programables del tipo EPROM, sí. Bueno, creo que ahí barrí más o menos todas las dudas que podían llegar a tener. Recuerden sumarse al grupo de WhatsApp, que por ahí los vamos a tener en contacto y los vamos a ir compartiendo el material. Entonces, si tenemos que resumir todo este procesamiento que veníamos viendo recién, las palabras claves o las partes claves de una computadora que tenemos que recordar es unidad central del proceso, que es donde se ejecuta el programa, ¿sí? La CPU. Siempre se pregunta, ¿qué tengo que hacer a continuación? ¿Sí? Son cerebros, habíamos dicho, que parecen como si fuesen cerebros, son medios tontos porque no saben por sí solos qué es lo que tienen que hacer, pero son muy rápidos en procesar en milisegundos una cantidad enorme de instrucciones, ¿sí? Dispositivos de entrada, input device, teclado, mouse, pantalla táctil, ¿sí? Es lo que nombramos recién con ustedes. Dispositivos de salida, la pantalla, el altavoz, la impresora, una grabadora de DVD es un dispositivo de salida también, ¿sí? Puede ser de entrada para leer y para grabar información puede ser también un dispositivo de salida. La memoria principal es, como habíamos dicho, almacenamiento temporal, que es muy pequeño, pero es muy rápido porque puede seguir el ritmo que tiene el procesador en ejecutar esas instrucciones, ¿sí? Por eso se usa la memoria RAM. ¿Qué tiene? La memoria RAM es muy costosa, ¿sí?
fabricarla, por eso se hacen cantidades chicas y no hay memorias RAM a gran cantidad de escala como lo podemos tener con el otro tipo de memorias, ¿sí? La memoria RAM se pierde al reiniciar el dispositivo, y la memoria secundaria dijimos que es el almacenamiento mucho más grande, que es mucho más lento en comparación con la velocidad de procesamiento que tiene la memoria RAM y con la cantidad de velocidad que tienen los procesadores. Por eso lo usamos como memoria secundaria para guardar datos y que queden almacenados en el tiempo, o ir a leerlos y traerlos después a la memoria para poder tenerlos en este ida y vuelta con la CPU. ¿Sí? Ese es un pequeño resumen. Entonces, cuando la computadora, por ejemplo, pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros les decimos, ahí tienen una pequeña parte de un script que se ejecutó, le decimos, por ejemplo, if x menor a 3, print algo. ¿Qué quiere decir esto? Si x es menor que 3, imprimí tal cosa. ¿Sí? Eso nosotros se lo estamos diciendo con el lenguaje de programación. ¿Sí? El lenguaje de programación, en este caso, Python. ¿Sí? Tenemos unas palabras reservadas, unas palabras exclusivas de ese lenguaje que nosotros la tipeamos y se la damos como programadores. Una vez que cargamos el programa y está el programa guardado en la memoria RAM para su ejecución, ¿sí? El procesador va a leer y dice, bueno, ¿ahora qué hago? Va a buscar cuál es la próxima orden. La próxima orden le dice, si x es menor que 3, entonces imprimí tal cosa. ¿Sí? Esto es lo que nosotros escribimos como usuarios, como programadores de la computadora. Y esto es lo que la computadora necesita en realidad que le estemos pasando. ¿Sí? Las instrucciones se pasan y la computadora solo entiende el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es una secuencia de unos y ceros. ¿Sí? Entonces, imagínense si nosotros como humanos debemos conocer y entender ese lenguaje de unos y ceros. Es totalmente imposible. ¿Sí? Entonces, por eso existen lenguajes de programación. Lenguajes de programación que lo que hacen es establecer una forma de comunicación entre el programador y la computadora, tratando de asimilar el lenguaje, de llevarlo a algo que los humanos sepamos escribir y podamos interpretar. Y después, internamente, esa secuencia de comandos que escribimos, la convertimos a unos y ceros, ¿sí? Y esos unos y ceros son los que efectivamente terminan guardándose en la memoria RAM como programa, ¿sí? O como instrucciones. Entonces, ¿para qué necesitamos un lenguaje de programación? Para poder usarlo de intermediario entre lo que nosotros queremos comunicarle a la computadora y lo que la computadora en verdad entiende. ¿Sí? Entonces, imaginemos que el lenguaje en sí es como si fuese un traductor de humano a lenguaje de máquina. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, continuamos. Acá lo que tienen es un procesador de una computadora. Voy a tratar a ver si se los puedo compartir, solo para que vean. A ver si lo puedo compartir. Denme un segundito. Este es un video que es muy, muy viejo, pero se los comparto para que vean qué es lo que pasa. Cada vez que la computadora está trabajando, ¿sí? Cada vez que la computadora está trabajando, va ejecutando instrucciones. Y estas instrucciones las hace muy rápido, ¿sí? Y esta velocidad de procesamiento genera energía. Tiene unos transistores el procesador adentro que generan calor, ¿sí? Entonces, es necesario agregarle un disipador de ese calor, porque si no, lo que empieza a pasar es que el procesador calienta, ese calor afecta a su ejecución, y vamos a ver como que el procesador está cada vez más lento. Eso es lo que está pasando ahí. Fíjense lo que pasa cuando le quitan el disipador, ¿sí? Lo que están ejecutando, ese juego que están ejecutando ahí de fondo, pierdes la velocidad de procesamiento, ¿sí? Entonces se hace como más lento porque el calor afecta, ¿sí?, a la ejecución.
Bueno, y ahí se ve cómo está largando humo ya directamente el procesador sin el disipador. Esto hace que se caliente y se termine destruyendo, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando uno tiene que conocer del hardware, también debe conocer algunas cosas, ¿sí? Vamos a volver a la presentación. Esto otro que tienen acá es un disco duro por dentro, ¿sí? Lo mismo. Voy a tratar de mostrarles y de compartir qué es este disco duro, ¿sí? Ahí están, es el disco duro como lo vemos por fuera, pero vamos a abrirlo internamente. Lo que vamos a ver es que son discos magnéticos, que hay una aguja, que es esta que tienen acá, ¿sí? Que lo que hace es ir viendo y recorriendo ese disco, van a ir moviéndose, como ven ahí, buscando la información que está en forma secuencial dentro de este disco grabado en surco. Fíjense en todo el trabajo que tiene que hacer ese disco para traer o borrar una carpeta o guardar una carpeta, ¿sí? Todo esto es mecánico y a la larga se termina rompiendo. Por eso, bueno, ahora aparecieron los discos nuevos que duran un poquito más, pero también tienen un límite. Los discos de estado sólido tienen un límite de lecturas y escrituras que pueden tener, ¿sí? Pero para que vean todo lo que hay dentro de una computadora y cómo funciona, que nosotros en realidad a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, para poder interactuar con todo este hardware y estas cosas que tenemos acá, necesitamos tener un lenguaje, y en este caso nosotros vamos a aprender a usar el lenguaje Python, ¿sí? Python va a ser nuestro lenguaje para poder darle las instrucciones a la máquina y que después se terminen ejecutando, convirtiendo en lenguaje de máquina, ¿sí? Entonces, si hablamos de Python, Python es un lenguaje de programación interpretado. ¿Qué significa que sea interpretado? Que estas secuencias de órdenes, perdón, terminan siendo procesadas por un software, ¿sí? Que se llama intérprete, y ese software es el que después termina convirtiendo todo eso a lenguaje de máquina para que la máquina después lo entienda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que tenemos el lenguaje en sí, el idioma, ¿sí? Python, y después vamos a tener un intérprete de Python, el traductor, ¿sí? El que convierte de Python al lenguaje de máquina, ¿sí? Por eso decimos que Python en sí es un lenguaje interpretado, porque para poder ejecutarlo, ¿sí? No se ejecuta, no se genera un archivo ejecutable en sí, sino que voy a tener un archivo en lenguaje Python que después es interpretado y ahí recién es ejecutado dentro del procesador. Un lenguaje de programación que no es interpretado, sino que es compilado, me termina generando, por ejemplo, un archivo .exe, ¿sí? En Windows, que yo lo ejecuto y el archivo en sí mismo ya tiene la información en lenguaje máquina para que se ejecute, ¿sí? Esa es la diferencia. Decimos que también es de alto nivel porque a mí me abstraen de todo lo que tiene por dentro, ¿sí? El sistema operativo. No tengo que saber dónde está un puerto, cómo me tengo que comunicar con el puerto USB, en qué formato le tengo que mandar los datos. Todo eso se encarga el sistema operativo, ¿sí? Y el sistema Python ya lo tiene guardado en instrucciones que yo como programador me tengo que olvidar. Lo único que necesito hacer es decir, manda esto a la impresora, ¿sí? Una instrucción que diga mandar al tal puerto. Y después el resto se encarga el sistema operativo o el intérprete, ¿sí? Por eso decimos que es de alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel ya trabajan con los puertos, con las unidades de almacenamiento que hay en la memoria RAM, empiezan a trabajar con direcciones de la memoria RAM, terminan trabajando más cerca de lo que es el hardware, ¿sí? Entonces, cuanto más alto es el nivel de un lenguaje de programación, más abstracción y más me alejo de lo que es el hardware de un dispositivo. Por eso hacemos esa diferenciación entre alto y bajo nivel. Y decimos que es multiplataforma porque lo que nosotros programemos en el lenguaje Python después lo vamos a poder ejecutar en Windows, en Linux,
o en Mac, ¿sí? Lo único que cambia es qué intérprete tengo que tener en ese momento, ¿sí? Si lo voy a ejecutar en Windows, me voy a tener que bajar el intérprete de Python en Windows, ¿sí? Si yo lo quiero ejecutar en Linux, me voy a tener que bajar el intérprete de Python para Linux. Entonces, el programa es el mismo, lo programo una vez y lo puedo usar en cualquier plataforma. Lo que cambia es quién es el intérprete que lo traduce al lenguaje máquina que la máquina entiende. Y ese lenguaje máquina que la máquina entiende tiene ciertas modificaciones según qué plataforma, ¿sí? O qué sistema operativo lo esté corriendo. ¿Y por qué Python? Porque Python se puede usar para un montón de cosas, ¿sí? Se puede hacer aplicaciones, se pueden hacer juegos, se puede hacer análisis de datos, se puede hacer inteligencia artificial, se puede hacer un montón de cosas sabiendo el mismo lenguaje de programación. Páginas web, cualquier cosa que se me ocurra, existe una librería en Python, ¿sí? Este es un lenguaje que lo generó Guido van Rossum en 1989 y es muy fácil porque tiene una curva de aprendizaje muy sencilla. La sintaxis van a ver que son palabras reservadas que yo voy a ir combinando para generar ciertas instrucciones. Y es muy legible, no tengo complicaciones con llaves, corchetes y cosas que a veces en otros lenguajes por ahí se hace bastante difícil, con el que todo tiene que terminar con punto y coma. Es bastante fácil entender el lenguaje. Si uno sabe un poquito de inglés, va a ver que es como casi literal lo que le estoy pidiendo a la computadora que haga. Y lo otro que hace a Python tan tentador para aprender y tenerlo como lenguaje de entrada es que hay una gran comunidad de desarrolladores, ¿sí? Con lo cual tenemos mucho soporte, hay mucha documentación y tenemos una enorme cantidad de módulos o bibliotecas para hacer distintas cosas, ¿sí? Tenemos por ejemplo, tenemos Python, Django para hacer páginas web, tenemos Tkinter para hacer aplicaciones de escritorio, tenemos Keras, tenemos PyTorch, ¿sí? Tenemos TensorFlow para hacer inteligencia artificial. O sea, vamos a ver que hay bibliotecas y módulos para hacer distintas cosas y todos usan en común el lenguaje Python, ¿sí? Seguramente con un poquito de investigación encontramos la biblioteca o el módulo que necesitamos para resolver un problema. Hay muchas cosas que en Python ya están resueltas. Tema funcionalidad, Python y C# se pueden hacer lo mismo o son totalmente diferentes, ya que los dos son lenguajes de programación. Todos los lenguajes tienen pro y tienen contras, ¿sí? C# es una evolución del lenguaje C. C se considera un lenguaje de más bajo nivel o el lenguaje de nivel medio, porque podemos tener acceso a las partes del hardware mucho más directamente, ¿sí? Algunos dicen que por eso se puede optimizar mucho más, pero Python en sí está construido en C, ¿sí? Tiene en su core el lenguaje Python y el intérprete de Python está hecho en C y en Python mismo, ¿sí? PHP y Java es un lenguaje de nivel bajo. No, al contrario, esos dos son lenguajes de nivel mucho más alto. Y muchos asocian Python a la culebra esta que tenemos acá, pero en realidad el creador lo hizo el nombre se lo puso por un tema de un grupo del cual era fanático, que eran los Monty Python, ¿sí? Por eso se llama Python. Pero bueno, digamos que después se asoció y se mantuvo esto de que el open source siempre está asociado a algún animal. Bueno, acá quedó a la serpiente o a la culebra esta asociado, ¿sí? Y bueno, es el creador Guido. Primer aprendizaje que debemos tener con este lenguaje de programación: los errores de sintaxis. Algo que les va a pasar como programadores o como personas que están aprendiendo a programar es justamente esto de voy a estar escribiendo programas y seguramente voy a convertir o voy a generar algún error de sintaxis. Eso es inevitable que pase, ¿sí? Entonces, necesitamos aprender el lenguaje Python, ¿sí? Cuáles son las instrucciones que nos da el lenguaje, cómo las puedo combinar, qué me devuelve o qué me genera cada una de esas instrucciones para poder comunicarnos con el intérprete de Python, ¿sí?
Entonces, al principio vamos a cometer muchos errores, después, como cuando aprendemos a hablar cuando somos chicos, que balbuceamos todo el tiempo hasta que terminamos siendo un poco más grandes y aprendemos, ¿sí? Vamos a tener ese tipo de errores y ese tipo de balbuceos de niños, nada más que llevado al código. Ahora, cuando la computadora nos dé la devolución de que cometimos un error, no nos está diciendo a nosotros, uy, qué bueno que sos, qué lindo que sos, o qué tonto que sos por cómo te equivocaste, sino que simplemente nos va a dar un mensaje de error que dice error de sintaxis tal cosa, ¿sí? Y eso a nosotros, que estamos recién empezando como programadores, nos va a dar la sensación de que la verdad el lenguaje es bastante insensible y cruel con nosotros por cómo nos está dando la información. Pero está en nosotros después entender y poder interpretar esos mensajes de error que nos va dando el intérprete, entenderlos a qué se deben. Entonces, uno de los trabajos que vamos a tener que aprender es a poder resolver estos errores de sintaxis que vamos teniendo, ¿sí? Con el tiempo vamos a ir viendo que cada vez vamos a convertir menos errores, y ante un error de sintaxis que tengamos vamos a decir, ah, esto ya sé lo que era. Me olvidé de cerrar o de poner 2 puntos, o me olvidé de dejar la sangría correcta en el lugar correcto, ¿sí? Esas son las cosas que nos van a pasar, no les voy a mentir, va a haber errores y si no saben que esto puede llegar a pasar, puede llegar a ser muy frustrante al principio, pero después van a ir teniendo la satisfacción de ir resolviendo todos estos temas. Lo que tienen que recordar es que ustedes son personas inteligentes y que tienen la capacidad de aprender. La computadora en sí es muy rápida, ¿sí? Pero no puede aprender por sí sola, a no ser que nosotros, a través de un método de Machine Learning, le enseñemos un algoritmo, terminan necesitando de nosotros, ¿sí? De aprender a programar. Entonces, en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer es aprender este lenguaje de comunicación, que va a ser Python, para que podamos tener una conversación lo más agradable posible con la computadora en el idioma nuestro, ¿sí? Y que la computadora pueda trabajar. Entonces, ¿cómo hablamos con Python? Yo les había dicho que se pueden bajar el Python de la página. Acá la voy a abrir en este momento. Les muestro, ¿sí? Ahí creo que están viendo la pantalla. ¿Sí? www.python.org. Ahí se lo estoy compartiendo nuevamente por el chat. ¿Sí? Ahí tienen la página. Acá adentro van a ir a la parte donde dice Downloads, ¿sí? En este lugar. Y ahí tienen las distintas versiones, ¿sí? Linux, Mac, Windows. Automáticamente la página web les va a detectar qué sistema operativo tienen y les va a mostrar cuál es la última versión que ustedes se pueden bajar, ¿sí? Si quieren alguna versión anterior, tienen que ir a la parte a la parte de acá abajo, ¿sí? Donde tienen el listado de las versiones anteriores. Una observación: si van a trabajar, que espero que a esta altura del año y en el año que estamos nadie esté usando Windows 7, pero si van a trabajar con Windows 7, fíjense en de bajarse la versión 3.9, ¿sí? Como máximo, porque de ahí en adelante deja de ser compatible con Windows 7, ¿sí? Esa es la única observación que les puedo recomendar en el caso de Windows, ¿sí? Si tienen Linux, en Linux quizás ni siquiera hace falta que se lo bajen porque ya viene la versión instalada. Incluso en Windows van a tener 2 versiones, la versión de Python 2, que es una versión antigua, y la versión de Python 3, que ya viene instalada, ¿sí? En el caso de Mac pasa algo similar, pero si no lo encuentran o no lo tienen, lo que tienen que hacer es justamente buscarlo, ¿sí? Acá, y bajan el software. Bajan el software una vez que el software lo tienen disponible. Lo que tienen que hacer es darle clic a ese instalador. Yo les recomiendo que cuando estén arrancando tilden esto que dice acá, agregar el intérprete de Python. Esto es para que después puedan usar Python desde cualquier lugar de su máquina.
lo dejan en el pad de ejecución para poder instalarlo. Lo que tienen que hacer es instalar ahora, siguiente, 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 y les va a quedar Python instalado, ¿sí? Una vez que se termina el instalador, para poder verificar que tienen, voy a cancelar porque yo ya lo tengo, para poder verificar que se instaló correctamente, pueden ir, en el caso de Windows, abrir una terminal o línea de comandos, ¿sí? Acá la tienen abierta, la línea de comandos, y en esa línea de comandos lo que pueden hacer es escribir Python y darle un Enter. En ese momento lo que se les va a abrir, ¿sí?, es un intérprete, ¿sí?, o una línea de comandos de Python, justamente el shell de Python, ¿sí?, que es un shell interactivo, ¿sí? Entonces ahí les va a decir qué versión tienen de Python instalada, la fecha, qué versión del sistema operativo y demás, ¿sí? Lo dejo esto acá, voy a volver a la presentación para poder seguir avanzando. Entonces, una vez que llegamos a esta posición, que es lo que acabamos de hacer, tenemos Python instalado, tenemos la línea de comandos abierta, ¿sí? Lo que está pasando en este momento es justamente esto. El intérprete me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Me deja el prompt ahí titilando, preguntándome, ¿ahora qué hago? Bruno está preguntando, Visual Studio Code, ¿se lo considera intérpretes? No. En este caso, Visual Studio es un IDE, que es un entorno de trabajo para programación. Visual Studio Code es un editor de código, ¿sí? Y no es un intérprete. Lo que hace Visual Studio Code es facilitarnos a nosotros una forma gráfica y agradable de programar los scripts de programación, armar nuestros programas, mostrando los colores y demás, y después ese editor de código pasa nuestra producción o nuestro archivo al intérprete de Python a través de la terminal, ¿sí? Eso es lo que usamos. No sé si respondí ahí, Bruno, tu pregunta. Bueno, entonces lo que va a pasar es justamente esto, ¿sí? Nos vamos a quedar en este momento con el intérprete de Python que nos está preguntando, como vimos en el esquema, ¿y ahora qué hago? Entonces, a partir de este momento nosotros podemos comunicarnos directamente con el intérprete de Python y darle órdenes, ¿sí? Podemos escribir, y a los que tengan Python, si lo quieren ir haciendo, lo podemos ir haciendo. Podemos ir escribiendo unas secuencias de información, una secuencia de comandos, ¿sí? Voy a ir de vuelta al intérprete en vivo, voy a tratar de hacer este ejemplo que tenemos acá, solo para que vean de que está funcionando. ¿Sí? Acá están viendo mi sistema, entonces yo lo que voy a hacer es escribir Python, se me abre el intérprete y a partir de este momento yo ya estoy hablando directamente con el intérprete de Python, ¿sí? Ahora le voy a dar una sentencia, le voy a decir que x es igual a 1. Esta fue una orden. Algo pasó, el intérprete hizo esto, acá lo estoy diciendo es guardame en x el valor 1, ¿sí? Y ahora le voy a dar una segunda orden, que le voy a decir, imprimime, mostrame en pantalla el valor que te quedó guardado en esa variable, que ahora después lo vamos a ver de qué se trata, variable x. Y acá me trajo el valor 1, que era el valor que yo le había guardado, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo una forma de comunicarnos con el intérprete de Python en forma secuencial, ¿sí? Y queda acá a la espera de ¿qué más hago? Bueno, ahora le voy a decir, a lo que tengo en X, ¿sí? A lo que tengo en X, sumale 1 y volvé a guardarlo en X. Listo, ya lo hice, ¿y ahora qué hago? Me va a decir. Bueno, ahora mostrámelo. Entonces escribo un print, X. Ah, ahora en X tengo un 2. Tenía 1 más 1, 2 y lo vuelvo a guardar en X. ¿Sí?
Y así puedo ir haciendo un montón de ejecuciones o un montón de líneas directamente con Python. Obviamente, nadie va a usar esto, ¿sí? Este intérprete interactivo con Python, porque tenemos problemas de que si necesitamos un software muy largo y muy grande, la verdad que ir trabajándolo de esta forma es bastante tedioso, ¿sí? De ahí surge el concepto de script, ¿sí? Acá estamos mandando sentencias y va a venir después el concepto de armar una secuencia de sentencias que la vamos a llamar script. Consulta, una vez de hacer x más 1, ¿puedo hacer x más igual 1? Sí, yo ahora puedo escribir x más igual 1, como en otros lenguajes de programación, y también se hizo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre esta línea y la línea anterior? Que acá me estoy ahorrando un carácter, en realidad. Lo que le estoy diciendo es lo que está en x, sumale 1 y guardalo nuevamente en x. Ese más igual, eso es lo que hacen, ¿sí? Si yo hago un print en este momento, hago un print de x, justamente me va a mostrar 3, ¿sí? ¿Quedó contestado, Gabriel? Excelente. ¿Cómo salgo del shell interactivo de Python? Bueno, tengo dos formas. O escribo exit, y acá estoy usando lo que se conoce como función, ¿sí? Tenemos hasta ahora mismo dos funciones, print y exit, ¿sí? O también puedo escribir kit y me vuelvo a la línea de comandos. Esa es la forma de trabajar en forma interactiva con el intérprete de Python, ¿sí? Entonces pongo Python y abro el intérprete y ahí puedo empezar a trabajar para jugar con estas pequeñas sentencias, ¿sí? Esta no es la forma de trabajar. Es solamente para verificar que Python está funcionando y que está instalado y que ya tenemos el intérprete disponible para nosotros. Ok, esto es lo que acabamos de hacer recién, ¿sí? Ahora que ya tenemos Python, que tenemos el intérprete, necesitamos saber qué le digo o cómo le digo cosas. Si bien yo ahora les mostré un par de comanditos, pero son muy básicos, necesitamos conocer el qué le decimos a Python para darle órdenes, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver que hay distintos elementos de Python. Uno de los elementos que tiene Python es justamente su vocabulario de palabras, ¿sí? Vamos a ver que tenemos variables, ¿sí? Y tenemos palabras reservadas del lenguaje. Después vamos a tener una estructura, ¿sí? Una forma de comunicarnos, una gramática, como si fuese un lenguaje, ¿sí? Vamos a tener una gramática, una semántica de cosas, que según en la posición que lo pongamos puede significar una u otra cosa, ¿sí? Esos son patrones de sintaxis. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender son palabras, cómo manejar variables, cuáles son las palabras reservadas, y cuáles son los patrones de sintaxis válidos, válidos en el lenguaje que el intérprete puede entender. Y lo otro que tenemos que aprender de los elementos básicos de Python es la estructura lógica, ¿sí? ¿Cómo hacemos para construir un programa, ¿sí? Para que resuelva un propósito en sí, ¿sí? Entonces, conociendo el vocabulario y las palabras reservadas, sabiendo cómo declarar variables, sabiendo cuáles son estos patrones de sintaxis, nosotros podemos construir un programa que resuelva algo. Entonces, acá tenemos una breve estructura lógica, ¿sí? O script de cómo contar palabras en un archivo en Python, que es lo que les había mostrado al principio. Si nosotros vemos este programa, vamos a ver que hay un montón de palabras que son propias del lenguaje, ¿sí? Input, open, dict, for, in, ¿sí? Split. Esto es una función porque acá tengo paréntesis, ¿sí? Al igual que este dict. Known, ¿sí? ¿Qué más? If, ¿sí? Print. Todo esto son palabras reservadas del lenguaje, que tenemos, acá les listo las más comunes o las que más van a ver, ¿sí? Estas son palabras reservadas del lenguaje. Estas palabras reservadas del lenguaje, que son las que nosotros vamos a ir utilizando para comunicarnos con el intérprete, no las vamos a poder usar como variables o como identificadores de las funciones o de las cosas que vamos a programar. ¿Por qué? Porque ya tienen una función establecida dentro del lenguaje, ¿sí? Entonces yo no voy a poder escribir y ponerle este tipo de nombres a una variable.
Sheila pregunta, ¿todo esto se escribe en Visual Studio Code o en Python? Todo esto se escribe en ambos. Podés generar un archivo, que lo vamos a trabajar en Visual Studio Code en breve, o podés usar el shell de Python, ese shell interactivo, e ir comunicándote. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, acá hay una cantidad de palabras reservadas. Si ustedes se van a la documentación, en la página donde se bajaron Python, hay una sección que dice documentación. Ahí tienen todo el lenguaje Python y la documentación disponible para poder jugar y aprender qué es lo que hace cada cosa. Y si se anotan en la especialización, quédense tranquilos que vamos a ir de a poquito, ir incorporando todas estas palabras y muchas más, para que puedan entender el lenguaje. Pero con el concepto que quiero que se queden es que existen palabras propias del lenguaje que no las podemos usar para nombre de una variable o para un identificador de alguna sección de código que nosotros estemos armando. Bueno, vamos a hablar ahora de los que son las líneas o sentencias del código, ¿sí? Más o menos recién trabajamos con algunas y vamos a ver que tenemos dentro de estas sentencias, tenemos distintos tipos de sentencias y distintos componentes de estas sentencias. Una de las primeras cosas que hicimos fue decirle x es igual a 2. ¿Sí? Esto que tenemos acá se conoce como una declaración de asignación. ¿Por qué? Porque le estoy asignando a una variable, ¿sí? Fíjense que esto está en naranja, se llama variable. Le estoy asignando un valor, una constante, algo que no cambia. El 2 siempre va a ser 2. El x va a tener un valor que va a ir cambiando a medida que yo se lo voy guardando. Entonces esa es la diferencia entre variable y constante. Más adelante o en la especialización vamos a trabajar mucho y vamos a hablar mucho más de lo que es una variable, ¿sí? Después tenemos otro tipo de sentencia, otro tipo de línea, que es una asignación con expresión. Ya no estamos metiendo una constante, sino que estamos metiendo una expresión matemática, ¿sí? Estamos pidiéndole a la máquina que resuelva algo y de eso que resolvió después lo guarde y se lo asigne y lo guarde en esta variable, ¿sí? Entonces acá le estoy diciendo, a lo que tenés en x, sumale 2 y guardalo en la variable x, ¿sí? Entonces acá ya estamos viendo otro concepto, otra parte de una sentencia que se conoce como operador, ¿sí? Vamos a ver que tenemos un operador de asignación, que es el igual, y un operador para hacer las sumas aritméticas, que es por ejemplo el más, ¿sí? Y después tenemos sentencias que en este caso se pueden usar como para imprimir el estado de una variable o qué es lo que tiene una variable guardada, y eso es haciendo uso de funciones, ¿sí? Hasta ahora vimos la función print, y después les mostré que estaba la función exit o la función quit para salir del intérprete. Bueno, esas son funciones. ¿Qué es una función? Es una porción de código que la dejo guardada bajo un nombre que internamente resuelve un problema y después cuando yo lo necesito la convoco a esa función llamándola por el nombre, ¿sí? Eso más adelante lo vamos a ver. Perdón. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Fantástico. Ahí Emiliano le respondió. Gracias, Emi, por responderle a Sheila. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que conocemos como párrafos, ¿sí?, de programación. ¿Qué son los párrafos de programación? Es una secuencia de instrucciones. No es muy lógico trabajar programas grandes con el shell de Python, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que estar, imagínense un programa que quiero que procese un archivo de texto, ¿sí? ¿Qué pasa? Cada vez que le doy una instrucción, el procesador lo resuelve y me devuelve el prompt. Yo le tengo que decir cuál es el resto, la siguiente. Y ese ida y vuelta se hace muy largo. Imagínense si lo que tengo que hacer es recorrer un archivo. Cada vez que voy haciendo la lectura de ese archivo línea por línea, voy teniendo esta ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y la verdad no termina siendo eficiente, ¿sí? Denme un segundo.
Bueno, acá estoy de vuelta, perdón. Entonces, ahí surge el tema del script. ¿Qué es un script? Justamente esto que les decía, para experimentos rápidos, para saber cómo funciona una palabra reservada, una función, podemos usar el Python interactivo, que es este shell que veníamos trabajando por comando, que vamos a tratar de hacerlo con que no sean más de 3 o 4 líneas de código. Cuando ya es algo un poquito más grande, ahí tenemos que hablar de scripts, ¿sí? Directamente, de programas. Estos programas los vamos a escribir en cualquier editor de código que tengamos, hasta podemos hacerlo en un Notepad, si queremos, ¿sí? En un editor de texto común. ¿Qué va a pasar? Que cuando usamos editores de código, tenemos la facilidad de que tenemos el intérprete dentro del editor, entonces nos va a ir generando las palabras claves y las palabras reservadas con distintos colores, y vamos a tener recomendaciones de cómo continuar el código, si es una función y espera recibir parámetros, qué parámetros espera recibir, y todas esas ayudas al día a día que con un editor de código o un editor de texto común no tenemos, ¿sí? Por eso usamos editores de código o usamos IDEs para poder, entornos de desarrollo, para poder programar de una forma más eficiente. Entonces, cuando nosotros hacemos estos scripts, que no son más que secuencias mucho más grandes de programa, donde vamos poniendo línea a línea lo que queremos hacer, lo que vamos a guardar por convención para poder identificar de que ese archivito es un programa de Python, lo vamos a guardar con la extensión .py. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo en ese caso es decirle a Python, Python, necesito ejecutar este archivito que tenemos acá en este momento, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es, más adelante, abrir el Visual Studio Code para que vean cómo se puede armar un hola mundo sencillo, ¿sí? Pero lo que quiero que les quede claro es esto. Intérprete lo vamos a usar para escribir directamente en Python una línea a la vez, donde voy respondiendo y teniendo esta ejecución interactiva. Y los scripts lo vamos a usar cuando necesitamos tener una secuencia de instrucciones mucho más larga, mucho más grande, guardada en un archivo, y no necesito tener esta ida y vuelta constante, sino que se ejecuta todo del tirón. Imagínense en que un procesador puede ejecutar instrucciones, una cantidad enorme de instrucciones en milisegundos, ¿sí? Entonces no tengo esta ida y vuelta, que va a ser un paso a paso muy lento, ¿sí? Y acá surge lo que nosotros conocemos como pasos de programa o el flujo de un programa. Cuando nosotros trabajamos en un script, ya estamos hablando del flujo de un programa, ¿sí? Empezamos a pensar esta estructura lógica y cuáles son esos conjuntos de pasos que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Entonces vamos a ver que en todos estos comandos que nosotros vamos a ir generando, al igual que hacemos con una receta o donde hacemos una instrucción de instalación de un programa, vamos a ir generando una secuencia. Entonces vamos a tener pasos que van a ser secuenciales, ¿sí? Que van a ser uno a uno. Ejecuto el primero, sigo con el segundo, con el tercero, ¿sí? Y no es que vuelvo a ejecutar algunos, sino que los voy a ir en forma secuencial, los voy a ir ejecutando y llamando uno a uno. Vamos a ver que en otras partes del programa vamos a tener pasos que son condicionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean condicionales? Que pueden omitirse o no, ¿sí? Si X vale tanto, entonces hace tal cosa. Y si no, no hagas nada, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a tener también una parte de los programas o del flujo del programa, que vamos a tener bloques del programa que se van a repetir una cantidad de veces, ¿sí? Mientras suceda tal cosa o mientras X valga menos que 6, ejecutá esto que está acá adentro, ¿sí? Por ejemplo. Entonces son dos conjuntos o tres conjuntos que tenemos que conocer de flujo de programa. Flujo secuencial, flujo condicional y flujo de repetición, ¿sí? A veces también va a pasar que vamos a necesitar almacenar una parte o un flujo de programa que lo vamos a repetir constantemente, ¿sí?
Entonces, para no estar escribiéndolo todas las veces, lo vamos a guardar como si fuese un conjunto de pasos bajo un nombre, ¿sí? Un nombre que lo va a identificar. Y cada vez que yo necesite ese conjunto de pasos o ese set de instrucciones, lo voy a llamar y me lo voy a traer a mi programa de ejecución. Esas son las funciones, ¿sí? Esto que nosotros hicimos un print, que muestra en pantalla, bueno, internamente el print tiene un flujo de información, una cantidad de instrucciones, que sabe que lo que tiene que hacer es mostrar por pantalla lo que le paso por paréntesis, ¿sí? Eso es lo que hace el print. Entonces yo no voy a programar todo el tiempo un print nuevo, sino que el lenguaje, en este caso, ya tiene funciones que vienen nativas en el lenguaje, y lo único que hago es llamarlas y pasarle el parámetro interno que necesita para mostrarlo. Entonces, estas son las cosas que, como programadores, tenemos que aprender de un lenguaje de programación. ¿Sí? Los flujos de programa. Acá lo que les estoy mostrando es un paso secuencial. ¿Qué consiste esto de un paso secuencial? Lo que hicimos antes, ¿sí? Le indico, este es el programa, ¿sí? El script que estoy generando, x es igual a 2, después pongo un print x es igual a x más 2, print x. Y esta es la salida que voy a tener por pantalla. ¿Cómo se ejecuta esto? En forma secuencial, de arriba hacia abajo, paso a paso. X igual 2, print x es igual a x más 2, print x nuevamente, ¿sí? Voy a abrir el Visual Studio Code. Solo para que vean voy a hacer este script, nada más. Voy a cerrar acá. Denme un segundito. Que no encuentro dónde tengo el visual para compartirlo. Pantalla no. Acá está. ¿Sí? Ahí en breve deben estar viendo la interfaz del Visual Studio Code. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo acá es abrir el Visual Studio, nada más. Después lo vamos a ir viendo. Lo abro para hacerlo más rápido. Esto lo puedo hacer en un archivo de texto y ejecutarlo después en Python. ¿Sí? Eso es indistinto. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer un archivo nuevo. Que lo voy a guardar, en este caso, acá en curso de Python, le voy a poner, lo voy a llamar prueba.py. ¿Sí? Entonces voy a poner prueba.py. Ah, ya existe. Le voy a poner otro nombre. Voy a poner prueba 1. A ver. Abrir en el escritorio. Curso Python. Y me voy a abrir esta carpeta. A ver que por ahí no tengo... Ah, acá tengo unos cuantos programitas ya armados. Ahí está. Voy a hacer un archivito nuevo. Le voy a poner prueba.py. Lo voy a llamar. ¿Sí? Entonces yo acá tengo, esto es un editor de código, es un editor de texto que me va a quedar con toda la ayuda que me puede dar el intérprete a través de este editor, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es escribir justamente lo que teníamos en el script este secuencial que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces yo le voy a decir x es igual a 2. ¿Sí? Esta es una sentencia. ¿Sí? X es igual a 2. Los voy a dejar, no hay necesidad, lo dejo con espacio como para que se vea un poquito mejor. A ver si lo puedo agrandar. Denme un segundo. Control más. Ahí me parece que lo pueden ver mejor. Voy a achicar un poquito esto. Ahí se ve mejor, ¿no? Perfecto. Entonces, la primera sentencia es esto de x igual a 2. ¿Sí? Le pongo esta sentencia.
Si yo ejecuto esto, no voy a ver nada porque no estoy mostrando nada en pantalla, ¿sí? Entonces ahí le voy a dar la segunda orden, que va a ser imprimime, ¿sí? Print. Fíjense en cómo este editor de código me va dando ayuda. Imprimime el valor de X, le voy a decir. Después le digo, X es igual a lo que tengo en X, perdón, a lo que tengo en X más 1. O más 2, vamos a poner así, hacemos un número más grande. Más 2, ¿sí? Esto lo puedo escribir así, le puedo dar espacio, solo para que sea un poquito más visual. Y finalmente, le puedo decir X, print X nuevamente, para poder revisar cuál es este valor, ¿sí? Listo. Ahora esto que tengo acá, puedo venir a archivo, guardar, ¿sí? O control S y lo guardo. Y esto me quedó guardado en esta carpetita que tengo acá de prueba.py. Me quedó dentro de esta carpeta curso Python, me quedó un archivito, que esto es un script de Python, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para ejecutar este script? Bueno, lo que tengo que hacer es llamar al script de Python y pasarle puntualmente este archivo, ¿sí? Y decirle ejecutalo. Lo voy a hacer primero por línea de comandos. Voy a ver si les puedo compartir directamente la línea de comandos para que lo vean. Estamos acá. Compartir. Creo que ahí la están viendo, ¿sí? Voy a hacer un CLS solo para que quede arriba y lo puedan ver. Bueno, yo ahora estoy parado acá en mi usuario. Yo esta carpeta cursos.py la tengo en el escritorio, así que voy a ir a CD Desktop. Dentro de CD Desktop tengo un montón de archivos, pero yo tengo una carpeta que se llama curso.py. Ahí está, que si yo hago un dir, en el caso de Windows, acá tengo todo lo que tengo ejecutado, ¿sí? CLS para eliminar, para limpiar la pantalla. Ya estoy parado dentro de esta carpeta. Tengo instalado el intérprete de Python a nivel global, por eso les decía tilde en eso pat, para que desde cualquier lugar de la máquina pueda llamar al intérprete. Entonces ahora, ¿cómo le digo? Ejecutame este script. Como yo estoy parado dentro del script, dentro de la misma carpeta en la que está el archivo o el script que quiero ejecutar, yo puedo decirle Python, ejecutame el archivo prueba.py, ¿sí? Entonces yo le digo Python y le paso como argumento o como parámetro, le paso el nombre del archivo que quiero que me ejecute, el nombre del script que quiero que me ejecute. Le doy un Enter y automáticamente se ejecuta, ¿sí? Ahí lo que acabamos de hacer es justamente esto, ejecutar el script que acabamos de generar. Fíjense, la primera secuencia, x es igual a 2, print x. Listo, tengo un 2. Después hago, en lo que tengo en x le sumo 2, print x, 4. ¿Sí? El script está funcionando. Esto mismo que acabo de hacer por líneas de comando, y usándolo desde el símbolo de sistema, o sea, desde el CMD o desde el prompt del sistema operativo, lo puedo hacer también desde Visual Studio. Ahí estoy abriendo nuevamente el Visual, ¿sí? Esto que tengo acá, ahora se los voy a mostrar. Lo puedo ejecutar. A ver si voy a sacar mi cara por si lo está tapando. Acá arriba, ¿sí? Tienen un botoncito que lo que hace es ejecutar esto en Python, ¿sí? Entonces yo le doy clic acá. Y esto me va a abrir una terminal, ¿sí? Que es lo mismo que estábamos ejecutando antes. ¿Qué ventaja tengo? Que tengo todo en una misma ventana y no tengo que estar yendo y viniendo y lo puedo ejecutar directamente desde acá, ¿sí? Fíjense que para poder ejecutar esto, ¿qué es lo que hizo? Llamó al intérprete de Python, que en mi caso tengo Python 10, y el intérprete de Python es este ejecutable, python.exe, ¿sí?
y le está pasando la ruta de dónde está mi script, la ruta completa. Y lo que me está mostrando es dónde se ejecutó. ¿Sí? Entonces tienen esas dos formas de ir ejecutando los scripts. Entonces, en este caso lo que hicimos es algo en forma secuencial. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Dónde está ejecutando? Se fue de Visual Studio. Sheila, no, lo que estaba ejecutando al principio fue por líneas de comando, por el CMD de Windows, ¿sí? La terminal. Y ahora en el segundo intento lo hice por la línea, ¿sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Vuelvo a la presentación. ¿Sí? Entonces lo que hicimos recién fue justamente esto. ¿Sí? Lo que hicimos recién es justamente esto de acá. Yo sé que visualmente se entiende mejor cuando lo ejecutamos directamente en el visual, pero como programadores les va a pasar que a veces necesitan automatizar una tarea que hace una computadora, un servidor o algo, y eso sí o sí lo van a tener que hacer por líneas de comando, ¿sí? No es que van a abrir el visual y lo van a ejecutar. Por línea de comando, en Linux o en lo que sea, ejecutan el script y el script hace su trabajo y después ustedes se olvidan de que internamente el script siga haciendo su trabajo, ¿sí? Pueden correr un servidor, pueden correr una página, un servidor web y que la página web con Django quede corriendo. ¿Sí? Pueden ejecutar un programa que en realidad termina abriendo un programa de escritorio. Entonces, por eso está bueno que entiendan y no se queden solamente con el visual, sino que también sepan que todo esto lo pueden ejecutar por línea de comando o terminal. Entonces, esto es una entrada secuencial de paso, ¿sí? Un script. Entonces, este archivito que nosotros tenemos dentro de la carpeta y que se guardó dentro de la carpeta es un archivo con extensión .py, es un script y es nuestro primer programa en Python, ¿sí? Les voy a mostrar ahora un flujo que es un flujo condicional. ¿Sí? ¿Qué va a hacer este flujo condicional? Lo que va a pasar en este flujo condicional es que una parte del código se va a ejecutar si se cumplen ciertas condiciones, ¿sí? Y si no, no, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un script, en este caso, lo que vamos a ver y lo que estamos viendo en pantalla es lo que se conoce como flujograma, ¿sí? Al principio yo les recomiendo que si quieren, para hacerse el esquema mental, traten de usar flujogramas, ¿sí? Que los va a ayudar mucho a armar esta secuencia lógica. Al menos al principio, después lo van a hacer en forma automática. Este flujograma que tenemos acá es el flujograma de este comando que tenemos, o este script que tenemos, o programa de Python, ¿sí? Y acá tenemos la salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero inicializo una variable en 5, y después tengo la primera pregunta o el primer condicional. Digo, si x es menor que 10, entonces, ¿sí? Si es así, por sí, por yes, le digo, entonces imprimí menor. Si no, no va a pasar por este lado, va a pasar por el lado, por la negativa, ¿sí? En el flujograma. Acuérdense siempre que esto es de arriba hacia abajo, nada más que ahora tengo como una bifurcación si se cumple una condición o no se cumple esa condición. ¿Qué condición es? Bueno, por lo general son condiciones de comparación, ¿sí? Esta condición de comparación me va a devolver, perdón, me va a devolver un verdadero o un falso, ¿sí? ¿Qué significa un rectángulo y un rombo invertido? El rectángulo es una parte secuencial, ¿sí? Es una instrucción. Y el rombo significa un paso de condición, ¿sí? Donde yo voy a evaluar. Entro con un valor, evalúo esa condición y esa condición me va a poder dar dos resultados posibles. O es verdadera, ¿sí? O es negativa, ¿sí? Por sí o por no. Eso es lo que significa ese flujograma. ¿Está?
Sheila, ¿va bien? Excelente. Entonces, en forma secuencial, digo, x es igual a 5, sigo el flujo, acá tengo un condicional, me pregunta, ¿x es menor que 10? ¿Cómo lo hago eso en el lenguaje Python? If, ¿sí? Que quiere decir si x es menor que 10, dos puntos, significa entonces, ¿sí? Entonces, imprimime menor, print menor. Y esto es algo muy importante que durante toda la cursada vamos a ir viendo, el tema de cómo indicamos que una sentencia está dentro de un bloque de ejecución, ¿sí? Que es a través de esta sangría. El lenguaje de Python no maneja llave ni corchetes en ese sentido para armar bloques, sino que maneja esta sangría. Cuando yo tengo una sangría de esta forma, lo que me indica es que esta sentencia está dentro de este bloque, ¿sí? Entonces, si se cumple esta condición, ejecuta lo que hay adentro. Si no, no lo ejecuta. ¿Sí? Entonces, 5 es menor que 10. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Sí. Entonces va por este lado del flujo. Ejecuta lo que está dentro del bloque. Va por este lado del flujo, ejecuta lo que está dentro del bloque. ¿Sí? Entonces, vengo por el flujograma. X vale 5. ¿Sí? X es menor que 10, sí, porque 5 es menor que 10. Entonces entro al flujo y ejecuto lo que está dentro del flujo de este bloque. Print menor, muestra menor. ¿Sí? Una vez que ejecuta lo que está dentro del bloque, sale y vuelve al nivel original. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Vengo por acá, ejecuto y sale, ¿sí? Del bloque. Y me encuentro con un segundo condicional. ¿Qué dice ese condicional? ¿X es mayor que 20? ¿Sí o no? No. No. ¿Sí? Entonces, esto que está acá adentro no se ejecuta. No pasa por acá. Sigue de largo, sale por el no. ¿Sí? Esto que está acá no se ejecuta. Este print que está acá no se ejecuta. Sigue con la siguiente sentencia. ¿Cómo sé cuál es la siguiente sentencia fuera del bloque? Porque tengo esta sangría. ¿Cuál es la que sigue y que está al mismo nivel? Es el print. ¿Sí? Entonces me va a decir terminado. ¿Sí? Entonces, esta es la secuencia condicional. Fíjense en que hay una parte del código, ¿sí? Esta parte del código y esta parte del código. Estas dos están condicionadas a que se cumpla, valga la redundancia, una condición lógica dentro de lo que es Python, ¿sí? Dentro de lo que es el código. Si yo tengo que separar esto en bloques, que es algo que van a tener que hacer ustedes como programadores bastante seguido para no perder el flujo, ¿sí? Acá tengo un bloque, acá abajo tengo otro bloque, acá tengo un tercer bloque de código y acá tengo un cuarto bloque, ¿sí? Un bloque puede tener dentro más instrucciones, ¿sí? Entonces yo voy a ejecutar esta primera línea. Esta primera línea se ejecuta, ¿sí? En este caso, en este bloque, para poder entrar a este bloque se tiene que cumplir esta condición. Acá se cumple, entonces se ejecuta lo que hay adentro. Y cuando voy a la siguiente instrucción, evalúo la condición, x es mayor que 20, falso. Entonces, como esta condición es falso, lo que hay adentro no se ejecuta y sigue con la siguiente instrucción, que en este caso es el print. Como en este caso sí, se ejecuta y por eso tengo la salida que estoy teniendo por pantalla en este momento, ¿sí? Este es un bloque condicional. Hay muchos más tipos de bloques condicionales que lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada y a lo largo de las charlas, ¿sí? Nos quedan unos minutitos nomás. ¿Dudas, preguntas hasta acá?
¿Vamos bien? ¿Se puede usar el else? Sí, 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 obviamente Emiliano está adelantándose siempre, un paso adelante de mí. Sí, se puede usar el else para poder poner el código en el caso que sea falso, ¿sí? Ahora cualquier cosita hacemos un ejemplo. Yo lo que quiero es darle lo básico de Python, sin entrar demasiado en detalle en cada uno de los temas, como para que puedan tener un pantallazo general. Pero vamos a seguir haciendo charlas y todo para que se sigan tentando a aprender. La idea es que aprendan un lenguaje de programación. Sí, porque no todos sabemos. Ok. Bien. Hablamos del secuencial, hablamos del condicional, y ahora vamos a hablar de las repeticiones. ¿Sí? Esto se conoce como bucles, ¿sí? Bucles de ejecución. Estos bucles de ejecución se cumplen exactamente igual de la misma forma. Denme un segundito. Perdón el bache, pero ando medio resfriado. Vamos a ver un flujograma de un bucle de repetición como para entender el concepto, ¿sí? En próximas charlas o durante la especialización vamos a ver bien a fondo distintos bucles y distintas formas de trabajar, ¿sí? Yo lo que quiero que hoy tengan una idea general. Ahora hacemos un ejemplito en el visual, Sheila. Sí, ahora lo vemos. Quiero que primero entiendan la idea y después lo vemos en la práctica. ¿Qué es un bucle de repetición? Es muy parecido a lo que vimos antes, nada más que se va a ejecutar una cantidad repetida de veces. Entonces, arrancamos, como siempre. Acá tenemos lo que es el flujograma, el programa y cuál va a ser la salida, ¿sí? Entonces, entra el flujograma, primera línea de ejecución, n igual 5, esto se guarda en memoria, no veo nada por pantalla, y me encuentro un condicional. Este condicional tiene una particularidad. Se va a ejecutar una X cantidad de veces mientras esa condición que está adentro se repita, ¿sí? O se cumpla. En este caso la condición es si n es mayor que 0, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece? Esta primera vez que entro, ¿n es mayor que 0? Sí, exactamente. Entonces, vengo por acá, evalúo la condición y salgo por el sí. Como salgo por el sí, ejecuto el bloque que está encerrado en este condicional de repetición, que es esta la línea de código que voy a ejecutar, ¿sí? Entonces ejecuto el print y ejecuto el n igual a n-1. Entonces, el primer print que ejecute dice print n, tengo un 5. Después hago un n es igual a n-1, con lo cual va a valer 4 y lo guardo en n, ¿sí? Ahora, una vez que se terminó de ejecutar este bloque, este tipo de sentencia no sigue con la siguiente línea, sino que vuelve al encabezado de la sentencia y vuelve a evaluar la condición. Ahora n ya no vale 5, sino que vale 4. ¿Sí? Y vuelvo a repetir. ¿4 es mayor que 0? Sí. Imprimir n. Entonces imprime el 4. Y vuelvo a restar. Con lo cual ahora n ya no vale 4, sino que vale 3. ¿Sí? Y así va a ir haciendo esta ejecución hasta que llegue un momento que n no sea mayor a 0. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando n valga 0. ¿0 es mayor que 0? No, 0 es igual. Entonces, a partir de ese momento, sale
el bucle ya no se cumple la condición, sale y sigue con la siguiente sentencia, que es este despegue. Entonces se ejecuta esta línea y en pantalla vamos a ver ese despegue. ¿Sí? Podríamos hacer lo mismo con un ciclo for. Sí, por eso les decía, acá les estoy mostrando el ciclo mientras, el ciclo while. El for es otro tipo de ciclo. ¿Sí? Yo lo que estoy tratando de condensar en una charla de 2 horas es un montón de temas de Python como para que puedan tener un pantallazo general. Después, en otras charlas o durante la especialización, vamos a ver bien a fondo uno por uno de los casos. ¿Sí? Sí, se puede hacer con el ciclo for, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, esta es una de las formas que tenemos de trabajar con Python. ¿Qué va a pasar? Todos los pasos de repetición o los bucles de repetición van a tener lo que se conoce como variables de iteración. Esas variables de iteración son las que nosotros evaluamos en cada ciclo. ¿Sí? En el caso de un for o en el caso de un while, en cualquier ciclo lo que evaluamos es esa variable. En este caso, ¿cuál les parece a ustedes que es esta variable de iteración? Que es la que va cambiando de valor. La N. N, exactamente, ¿sí? La N, ¿sí? Esta que teníamos acá. Justamente esa es la variable de iteración. Y por lo general, nos tenemos que asegurar que dentro del ciclo esa variable vaya cambiando su valor, porque si no corremos el riesgo de hacer un ciclo infinito, ¿sí? Que nunca deje de ejecutarse. ¿Sí? Esa es una forma muy divertida de consumir memoria RAM y de colgar computadoras, si a alguno le interesa. ¿Sí? Entonces, del programa que vimos al principio, sin entender mucho lo que hay en todo ese lugar, ya ahora tenemos un poquito más de conocimiento. Podemos interpretar que hay algún lugar donde tenemos en amarillo la parte secuencial, en verde un ciclo de repetición, y en naranja, ¿sí? Podemos ver un condicional. ¿Sí? Entonces, si bien no entendemos cómo funciona línea a línea el programa, pero ya más o menos sabemos la estructura y el flujo, ¿sí? Que va a tener este programa. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en la primera parte tenemos una secuencia utilizada para leer los datos que va a ingresar el usuario. Después más abajo tenemos una repetición donde se va a ir actualizando estos contadores que van contando las veces que aparece la palabra en un archivo. ¿Sí? Y después más abajo tenemos un condicional, ¿sí? Que lo que hace es encontrar de todas esas palabras cuál es la más grande o la que tiene el valor de contador más alto. ¿Sí? Entonces fíjense cómo podemos usar el flujo de un programa para resolver un problema. ¿Sí? Hasta acá es lo que teníamos planificado para hoy. Más adelante o en la especialización podemos ver un poquito más de lo que es variables, expresiones y sentencias, y ya ir viendo cada uno de estos casos mucho más a fondo, con muchos más ejemplos. ¿Sí? Solo para la gente que estaba preguntando de cómo podemos hacer el ejemplo del if, ¿sí? Lo voy a compartir por Visual. Vamos a hacer el if y con esto vamos cerrando ya. Denme un segundo, que ahí les comparto de nuevo el Visual Studio. Voy a usar el mismo programita, ¿sí? Que teníamos acá. Y lo que voy a hacer es, porque estoy muy vago, voy a traerme de la presentación esa parte del código. Denme un segundo, que ya la voy buscando. Mientras, si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, no hay ningún problema. Por eso las clases son de 3 horas, obviamente, porque en 2 horas la verdad que es muy poquito tiempo para poder ir viendo un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, yo me traigo lo que teníamos recién en la presentación, ¿sí? Para que lo vean. Y esto lo voy a ejecutar directamente en Visual. Es exactamente lo mismo que vimos recién.
Entonces lo voy a ejecutar. Y fíjense que estamos teniendo la misma salida. ¿Sí? Voy a hacer un CLS y lo voy a ejecutar de vuelta. Ahí está, ¿sí? Menor y terminado. Fíjense, en 5 es menor que 10. Sí, entonces imprime menor. ¿Sí? En el segundo, 5 es mayor a 20. No, entonces esta parte no se ejecuta y sigue con la siguiente sentencia, que es terminado. ¿Sí? Para los que estaban ansiosos preguntando por el else, un else se trabaja de la siguiente forma. Voy a cambiar esta sentencia, entonces acá voy a poner else, 2 puntos, y el bloque que se tiene que ejecutar en caso que eso no pase. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto este programa ahora, va a ser exactamente la misma salida, no cambió en nada, pero si yo ahora ejecuto, por ejemplo, acá pongo un 15, ¿sí? Va a preguntar esta condición. Como esta condición no se cumple, va a salir por la negativa. Entonces, si x es menor que 10, esto. Si no, o entonces, ejecuta esto otro. ¿Sí? Entonces, si yo ahora ejecuto este programa, debería salir por la negativa, ¿sí? Por la parte del falso, por el else. ¿Sí? Y fíjense que ahí justamente fue lo que pasó. Escribió mayor, terminado. Les paso este código por el chat, por si alguno lo quiere ejecutar. ¿Sí? Ahí lo tienen. Fíjense de tener bien el tema de la sangría, de tener bien esta indentación. Bueno, hasta acá era el contenido, parte del contenido que tenía pensado para hoy. Quedaron algunas cositas, pero las podemos ir charlando después. No sé, Ariel, si querés ir frenando la grabación o si querés hacer algún comentario más.